Mira, la campaña de soja se terminó bastante con altibajos, pero dentro de un plazo más o menos acorde a lo que permitió el tiempo. No fue tan largo como el año pasado, pero sí los maíces tardíos, maíces que se han sembrado fuera de la siembra habitual, que es en septiembre, o sea, lo que comúnmente nosotros llamamos maíces tardíos o maíces de segunda, eh, han llevado a que la madurez del cultivo se haga un poco más lenta, y por otro lado las condiciones del medio han hecho que la cosecha se demorara, ¿no? La alta humedad ambiente, los pisos, etcétera, etcétera, hacen que todavía hoy hayan algún par de lotes donde que no se ha finalizado la cosecha, o parte de algunos lotes con anegamiento o encharcado que no se hayan terminado de cosechar, pero son los menos. Pero seguimos siempre con los problemas puntuales de la falta de piso, la falta de camino, que poco a poco, debido a que las lluvias están siendo, salvo hasta anoche, eh, relativamente bajas en la zona, que poquito a poquito vayan drenando eh, los campos y los caminos, asociados a algunas obras que se están haciendo menores, que a poquito vayan cambiando la situación. Habrá que ver cómo siguen las condiciones meteorológicas en nuestra región, y en función de eso ver qué es lo que se puede presentar para la próxima, ¿no? ¿Cómo viene la situación de los cultivos de trigo? ¿Cómo vienen? Hablábamos de, si se había sembrado mayor cantidad de superficie que el año pasado, o está todo más o menos similar. En general se ve que hay bastante diferencia en la zona en que uno va recorriendo. Hay partes o zonas donde se ven un poco más de lotes de trigo que en otras. Un poco tiene que ver que la situación, o sea, los costos de producción, hoy hay que analizarlos detenidamente cultivo a cultivo. Y otro lado son las condiciones ambientales. Muchos lotes de trigo, o sea, de algunos productores que tenían pensado hacer trigo, no lo pudieron hacer en su momento porque estaban con pisos saturados de agua, o no podían llegar al campo. Entonces la fecha de siembra empezó a irse de a poquito, y la situación no se resolvía en cuanto a esos aspectos. Los lotes que se han hecho en general se han hecho sobre campos altos, donde los problemas de drenaje estaban superados en ese momento. En esos lotes se ve que los cultivos hasta ahora están evolucionando bien, tienen humedad que muchas veces en los cultivos de trigo, si uno se acuerda años atrás, en esta época de macollaje y principio de encañazón, era un momento crítico para el cultivo. Hoy, bueno, ese problema no lo tenemos, ya que los cultivos están desarrollando con normalidad. Lo que sí se ve, algunas manchas de foliares, debido incluso a estas condiciones de alta humedad, ¿no? E incluso de temperaturas por arriba del promedio para la época, ha permitido que algunas manchas o enfermedades foliares empezaran a aparecer. Habrá que eso irlo evaluando a través de los días, a ver si hay que tomar alguna medida frente a eso, o son simplemente algunos síntomas que no van a tener influencia sobre el rendimiento. Eso habrá que irlo monitoreando a medida que vaya pasando los días. Por ahí hay también algunos efectos de esos 2 o 3 días de bajas temperaturas que se arrimaron a los 0 grados y produjeron algunas lesiones superficiales en los márgenes de las hojas, que podrían haberse confundido con algunos otros síntomas. Pero más allá de eso, creo que los cultivos de trigo que se han hecho en la región están evolucionando bien, o sea que apuntan a un buen rendimiento. Después, ¿qué es lo que va a pasar, o cuáles son las expectativas para la cosecha gruesa? Se ve una tendencia un poquito mayor tal vez al cultivo de maíz que en otros años. Aumentaría un poquito o un poco la superficie de maíz. Indudablemente tiene que ver un poco con la idea de volver a incorporar rotación en los lotes, y bueno, los números permiten hoy meter el maíz dentro de las posibilidades de las rotaciones.
a pesar de que los costos de inversión son altos. Digamos, la no dificultad en la comercialización, o sea, la fluidez en la comercialización, el uso del grano para alimentación animal en esta zona, por ahí, permite que el maíz retome un poquito de la cantidad de hectáreas que en otrora había ido perdiendo, ¿no? Sumado a algunos problemitas que se empiecen a evidenciar en el cultivo de soja, que donde la rotación juega un papel importante en el control de maleza, de otros insectos, etcétera, etcétera. De acá en más dependerá un poco cómo nos juega las condiciones ambientales de lluvia y demás, para ver la superficie implantada de cada uno de estos cultivos, cómo se desarrollan estos cultivos a través del tiempo. No nos olvidemos que el impacto de la lluvia, de las inundaciones, tiene un aspecto o una paleta, digamos, de impactos que son muy variables, ¿no? Depende de cada situación, desde el orden físico, químico y biológico en un suelo. Esta napa de agua o pelo de agua por encima de la superficie del suelo impacta desde muchos aspectos. Habrá que ir viendo lote a lote, y incluso dentro de cada lote en qué situación estamos, cuáles son las pérdidas de fertilidad, los impactos sobre el medio físico, químico, que eso, bueno, va a decidir un poco la tecnología a aplicar de cada cultivo, los tratamientos que se hagan en cada cultivo, el tipo de producto que se utilice. Tenemos que trabajar en conjunto con la producción, con los factores que influyen en la producción. Hay muchas cosas por ir afinando de a poquito, que lleven a un resultado exitoso de un cultivo, ¿no? Aparte de las obras complementarias que escapan de tranquera afuera del productor, ¿no?